Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista a través de soychile.cl. En esta ocasión vamos a conversar con Gabriela Lizana, directora de la carrera Nutrición y Dietética de la Universidad de las Américas de Viña del Mar, para hablar sobre alimentación en invierno. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Francisca, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Quiero partir preguntándote si deberíamos modificar nuestra alimentación acorde a las estaciones del año y si es así o no, ¿por qué? Bien, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es una pregunta bastante frecuente y a diferencia de lo que muchos creen, la respuesta es no. ¿Ya? Y esto es básicamente porque nuestras necesidades nutricionales no se ven modificadas acorde a la estacionalidad. ¿Ya? Distinto es en el caso de, por ejemplo, tener un estado fisiológico como un embarazo o un estado fisiopatológico como alguna enfermedad, ya sea crónica o aguda, donde la alimentación o la nutrición sí se van a ver modificadas porque los requerimientos o las necesidades nutricionales sí están modificadas también, ¿ya? Pero por solamente la estacionalidad no debiésemos hacer cambios en nuestra alimentación. Distinto es lo que ocurre con la disponibilidad de ciertos alimentos acorde la estacionalidad, ¿ya? Ahora, en el tiempo en que nos encontramos, ya casi esto no se ve. ¿Ah? Antiguamente era más frecuente donde uno esperaba el verano, ¿cierto? Porque había disponibilidad de tomate, de ciertas frutas que eran exclusivas de esa época. Ahora con los avances tecnológicos en la industria alimentaria, esto cada vez se ha ido acortando. Nosotros disponemos, por ejemplo, de ciertas frutas y verduras durante todo el año, ¿ya? Por lo tanto, eh, requerimientos nutricionales, alimentación propiamente tal no, pero sí van viendo incorporaciones o se van sacando ciertos alimentos acorde la estacionalidad. Y, por ejemplo, ¿deberíamos consumir entonces cierto tipo de alimentos más cuando hace frío, cuando es invierno? Porque, por ejemplo, yo había escuchado alguna vez, no sé, una abuelita o algo que dijo que en el verano habían sandías y alimentos como con más agua porque tendemos a deshidratarnos, etcétera. No sé si será eso correcto. ¿Pasará lo Sí, mismo en invierno? sí, mira, lo del verano efectivamente es así. A mayor temperatura, por supuesto que hay mayor deshidratación y por lo tanto mayor requerimiento de líquidos, ¿ya? En el invierno, si nosotros nos ponemos a pensar evolutivamente, nuestros antepasados sí tenían un requerimiento de alimentos lipídicos o ricos en lípidos, grasa, ¿cierto? Durante las épocas de invierno. Y esto era básicamente porque dentro de las funciones de los lípidos está que funcionan como un aislante térmico. Ya, por lo tanto, cumplía la función de poder sobrellevar esas inclemencias del clima en esas épocas. Ya, pero actualmente nosotros no debiésemos consumir estos alimentos ricos en lípidos por un tema de termorregulación corporal, ya, pero sí efectivamente nosotros fisiológicamente estamos adaptados para que en épocas de otoño, principalmente más en el invierno, tengamos un aumento de las ganas o de las necesidades de consumir estos alimentos que son más ricos energéticamente hablando, ya sea proveniente de lípidos o de carbohidratos simples. Y esto está explicado porque en estas épocas, ¿cierto?, donde hay mayor oscuridad, hay disminución de los neurotransmisores de la serotonina, que es el neurotransmisor que nosotros conocemos como el neurotransmisor de la felicidad, ¿cierto?, del placer. Sí. Y por lo tanto, para poder suplir estas necesidades, este bajón que nos da, recurrimos a los alimentos. ¿Ya? Y los alimentos que lamentablemente nos dan mayor saciedad, satisfacción, placer consumirlos, son los que están con una densidad energética más alta. Lípidos, carbohidratos simples, recurrimos a la pastelería, a las frituras, sopaipillas, etc. Sumado a eso, también tenemos una disminución de otro neurotransmisor, o sea, perdón, un aumento de otro neurotransmisor, que es la melatonina, ¿ya? Que es el que nos induce el sueño. Por lo tanto, andamos con un estado más down, por así decirlo, ¿cierto? Andamos con más flojera, más sueño, y esto, por supuesto, que también induce a que haya una disminución de nuestro metabolismo, ¿ya? Por lo tanto, si sumamos todos estos factores, lógicamente vamos a recurrir a ciertos alimentos que nos van a hacer aumentar el peso. Ahora, si nos centramos en la época en la que estamos,
Nuestra gastronomía chilena tiene una particularidad muy importante, que tiene preparaciones culinarias que son bien templadas o calientes, ¿ya? Y que incluyen harto caldo, por ejemplo, los porotos, las legumbres, las cazuelas, las carbonadas, también tenemos el charquicán, etcétera. Entonces, en el invierno de por sí vamos a querer consumir alimentos más con temperaturas más calientes o más templadas, ¿ya? Y podemos recurrir a este tipo de alimentos, ¿ya? Pero no necesariamente tenemos que recurrir a los lípidos. Esto es básicamente por lo que te decía yo, las necesidades de tener este placer, más que nada. Y si te pregunto, por ejemplo, ahora que mencionabas algunos ejemplos, en concreto por algunos alimentos para, no sé, dame un menú tipo para un día cualquiera de invierno más o menos sano, como no, claramente no me puedo alimentar de sopaipillas, torta y todo eso todos los días. Entonces, uno de ejemplo. Sí, mira, quiero rescatar algo que dijiste, Francisca, no todos los días, ¿ya? Eso es súper importante, no significa que nunca lo podamos hacer, ¿ya? Si nosotros tenemos un patrón alimentario establecido, una estructura bien adecuada, que respetemos tiempo, horarios, porciones, perfectamente podemos incluir sopaipillas, empanadas, choripán, sin ningún problema, no hay que atacarse por eso. El tema está en respetar las cantidades y la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, un menú tipo de un día. Importante, partir siempre con un desayuno y tener al menos 3 tiempos de comida en el día. Ya, por ejemplo, si partimos con un desayuno, podría ser una taza de leche tibia con 3 rebanadas de pan de molde con huevo, por ejemplo, y me faltaría el aporte de la fruta, que podría ser, no sé, una Ujú. naranja. ¿Ya? Eso sería el desayuno. En el almuerzo podemos consumir, por ejemplo, lentejas, ¿ya? Y es súper importante destacar que las preparaciones de las lentejas o de cualquier legumbre siempre tiene que ir acompañada de un carbohidrato, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lentejas con arroz, porotos con fideos, garbanzos con arroz, etcétera, ¿ya? He ¿Por qué? escuchado para allá voy. He escuchado muchas veces a personas decir, no le incorporen estos carbohidratos porque así se ahorran calorías. Satánico, no. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros recomendamos esto? No es para aumentar el aporte calórico, sino que es para mejorar el score aminoácido de las proteínas de origen vegetal, porque las legumbres son proteínas, pero son vegetales, por lo tanto su calidad es un poco inferior a la de los de origen animal, ¿ya? Ya. Ya sean lácteos, huevos, carnes, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, para poder equipararla de alguna manera, necesitamos incorporar estos cereales y así mejoramos un poco el valor proteico de las legumbres, ¿ya? Entonces, puede ser lentejas con una ensalada de lechuga aliñada con limón y de postre kiwi. ¿Por qué tanto cítrico? Porque también es súper necesario, muy recomendable que todas las preparaciones de legumbres siempre estén acompañadas de cítrico, porque así también vamos a estar potenciando o mejorando la absorción del hierro que estas legumbres nos aportan, que al igual que las proteínas, es un hierro, ¿cierto?, de menor calidad, por así decirlo, del hierro de los alimentos de origen animal, ¿ya? Claro. Entonces ahí ya tenemos el almuerzo, después podemos repetir una once, por ejemplo, y la once puede ser un yogur con 3/4 de taza de avena y medio plátano con kiwi. Y la cena puede ser exactamente lo mismo del almuerzo, o podemos en un plato, ¿cierto? Lo dividimos por la mitad que sea vegetales, el cuarto restante que sea una proteína, por ejemplo, puede ser un trozo de jurel o un huevo cocido, y el otro cuarto restante del plato que sea un cereal. Por ejemplo, puede ser choclo, puede ser arroz, habas, Perfecto. arveja, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos los 4 tiempos de comida. Es importante destacar que las colaciones no son estrictamente necesarias. ¿Ya? Las colaciones Ya. llegaron para evitar tantos tiempos de horas, ¿cierto?, entre una comida y otra, y para que las personas no llegaran con tantas ganas de comer, con tanta hambre, con tanta ansiedad. Pero si tú respetas tus tiempos de comida, no es necesario incluir las colaciones en ningún ciclo vital, ni en preescolares, ni escolares, adolescentes, nada. Perfecto, me voy a quedar un poco con lo que mencionabas cuando hablabas de las legumbres y de las proteínas, y que en realidad las proteínas suenan mucho ahora, suplementos, etcétera.
Entonces te quería preguntar si es necesario que lleguemos a algún requerimiento específico de proteínas o simplemente basta con incluirlas en nuestra dieta. Ya, sí, todos los nutrientes, ya sean proteínas, carbohidratos, lípidos o vitaminas y minerales, tenemos requerimientos nutricionales, ya que son requerimientos diarios que están específicos para cada grupo etario, en personas sanas. ¿Ya? Distinto es, vuelvo a recalcar, ciertos estados fisiológicos como embarazo, lactancia, adultos o personas mayores, etcétera, o Sí, estados patológicos, ¿ya? Pero efectivamente, cada individuo tiene sus propios requerimientos nutricionales. ¿Ya? No, no puedo decir que necesitamos cierta cantidad a modo general, ¿ya? Pero efectivamente las proteínas son total y absolutamente indispensables desde el útero, ¿ya? No solamente tienen la función de crear tejidos o la masa muscular, sino que también tienen funciones en la síntesis y en la producción o en la formación de algunas hormonas, anticuerpos, de tejidos, de enzimas, etcétera. Por lo tanto, las proteínas sí son fundamentales. Y los requerimientos, como te digo, son individuales. perfecto. Hay dos preguntas más. Hay una que en específico que te voy a hacer ahora que me interesa mucho porque no sé si en realidad es un mito o no. Que hay muchas personas que tienden a consumir menos agua, agua pura, cuando es invierno y tienden a consumirla más en forma de sopa, como tú decías, que está tanto en nuestra gastronomía, té, café, etcétera. ¿Eso nos hidrata de igual manera o hay que consumirla en su forma pura? Ya. Francisca, esta también es una súper buena pregunta porque también tiende a haber una confusión generalizada en la población sobre esto. Lo primero que hay que destacar es que el líquido no es sinónimo de hidratación, ¿ya? O sea, no todos los líquidos nos hidratan, súper importante. Perfecto. Hay líquidos Ya. que incluso tienen el efecto contrario, nos deshidratan. ¿Cuáles son estos? El té, el café, el mate, estas típicas sopas de sobre que vienen con caldos concentrados, las bebidas azucaradas o los jugos azucarados, todo eso tienen efectos deshidratantes. ¿Ya? Por lo tanto, si yo me tomo 1 litro de té al día, no estoy hidratándome con 1 litro de agua o de líquido. ¿Ya? Efectivamente, en el invierno tiende a haber una disminución, pero esto tiene que ver básicamente, una disminución del consumo de líquidos, tiene que ver básicamente por las temperaturas, ¿ya? Las recomendaciones están mantener agua a temperatura ambiente o mantener aguas en termos, ¿cierto? Para que el consumo pueda ser no menor a 2 litros al día en promedio, ¿ya? Pero efectivamente, consumir estos tipos de líquidos no nos van a estar hidratando. Ya. Y finalmente, hay personas que tienden a subir de peso en invierno porque tienden a consumir un poco más de alimentos calóricos. ¿Qué se puede hacer para evitarlo, controlarlo? ¿Tienes algún consejo al respecto? Sí, mira, lo más importante desde el punto de vista nutricional es hacer lo que en un principio les mencionaba, mantener un patrón, una estructura alimentaria, ¿ya? Que sea invierno no significa que tengamos que comer más, ¿ya? Eso ya es del pasado, ¿ya? Em, pero sí, por ejemplo, mantener los tiempos de comida, como yo les decía, una estructura de al menos tener un desayuno, un almuerzo y una cena o una once, ¿cierto? Y después una colación en la noche, si es que no tenemos estos 4 tiempos de comida. Es importante respetar los horarios, porque nosotros somos animales de costumbre. Por lo tanto, si nos acostumbramos a ciertos horarios, a ciertas cantidades, a cierta forma de comer, se nos va a hacer mucho más llevadero. ¿Ya? Entonces, respetar los tiempos de comida, los horarios, las porciones, que es lo más importante, Mm, saber mezclar. Como te decía, no va a pasar nada si tú te comes una sopaipilla, pero no así, por ejemplo, si te comes al desayuno 3 sopaipillas y te comes un mote con huesillo y un choripán que te quedó de la cena de la noche anterior y con mayonesa, por supuesto que ahí ya estamos sobrecargándonos de grasa. ¿Ya? Lo más importante también, las recomendaciones bien generales que siempre damos, sentar en espacios de tranquilidad, comer
sentados, ¿ya? No estar comiendo con distractores, ni el televisor, ni el celular, ni el computador. O sea, comer es un espacio donde nosotros tenemos que estar total y absolutamente conscientes de lo que estamos haciendo y muy importante tener el contacto visual, porque todo entra por la vista. Y efectivamente a nuestro cerebro nosotros le indicamos que estamos comiendo cuando vemos el plato, cuando vemos la cantidad, ¿ya? Entonces, respetar esos espacios también, que sea tranquilo, consciente, porque no sé si ha pasado, pero muchas veces cuando nos toca comer en 5 minutos, estamos muertos de hambre todavía. Y eso es porque efectivamente nuestra señal, ¿cierto? Que nuestro cerebro nos lleva a desarrollar y decir, ¿sabes qué? Estamos satisfechos, no comamos más, tarda aproximadamente 20 minutos. Por lo tanto, eso es lo mínimo que nosotros nos debiésemos demorar en comer para poder generar este estado de saciedad y saciación. De lo contrario, vamos a querer estar comiendo constantemente cada, no sé, una hora, media hora. Desde el punto de vista de equipo multidisciplinar, también es súper importante abordarlo con un psicólogo, ¿ya? Porque muchas veces estos estados de querer comer a cada rato tienen que ver con estados de ansiedad. Por lo tanto, nosotros podemos darles muchos tips de cómo controlar la ansiedad, de cómo controlar estos atracones, ¿cierto? Principalmente los atracones nocturnos, pero es en el fondo el profesional psicólogo quien puede dar ciertas recomendaciones para calmar y controlar esa ansiedad. Ahora, algunos consejos nutricionales que yo siempre les digo, si tienes unas ganas incontrolables de comerte unas papas fritas, trata de concientizar el proceso y decir, a ver, ¿por qué quiero? ¿Tengo hambre? ¿Tengo ganas? ¿Qué sentimiento, qué emoción me desencadenó esas ganas de comer esas papas fritas? Alegría, tristeza, emoción, etcétera. ¿Ya? Y podemos, de cierta manera, engañar a nuestro cerebro y en vez de comer esa papa frita, podemos comer sé, bastoncitos de zanahoria, bastoncitos de apio, alguna fruta, etcétera, ¿ya? Pueden ser algunas pequeñas estrategias que pueden ayudar. Muchas gracias, Gabriela, por esta conversación tan interesante y educativa en el ámbito de la alimentación. Y gracias a ustedes también por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrevista. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Francisca, por la oportunidad y a Soy Chile también por este espacio tan interesante.